Bienvenidos coders a un nuevo episodio aquí en Café con Mito. Nos encontramos en el episodio número 11 de esta segunda temporada y estoy aquí con Keila Dolores. Ella es Data Architect, Microsoft MVP y también docente. ¿Qué tal, Keila? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Jaime, por esta invitación. Encantada de estar aquí en este espacio y siempre he sido muy seguidora de las sesiones que suelen compartir en este canal, así que para mí es un honor. Perfecto, gracias. Bueno, Keila, cuéntanos un poco más de ti para que la audiencia pueda conocerte. Yo sé que lo tuyo va por el lado de los datos. Cuéntanos un poco cómo entraste a ese mundo. Bien, bueno, yo la verdad que empecé allá por el 2015, 2016. Mi primer acercamiento fue cuando me empecé a especializar, a llevar un curso sobre el mundo de Business Intelligence, ¿no? Ahí nos presentaban el famoso tridente de Integration Services, Analysis Services, Reporting Services. Y ese fue mi primer contacto. Yo siento que siempre me gustó cómo fluía o cómo se gestionaban o integraban diferentes procesos, y alinear eso a la parte técnica y a la parte de datos, sentí que ahí hubo un primer momento para mí para sentir esa conexión con los datos. Ahora, yo veo que anteriormente fuiste analista programador. ¿Cómo diste el salto a Data Engineer? De hecho, mientras me desempeñaba como analista programadora, me estaba especializando en este curso. Y parte de mí siempre ha sido pues investigar, conocer, profundizar en temas que para mí son bastante retadores, ¿no? Entonces en aquella época recién estaban haciendo todo este concepto de Business Intelligence, al menos aquí en mi entorno. Y a la par nació una nueva área de Business Intelligence en la empresa. Y necesitaban apoyo justo en un proyecto que era una especie de piloto. Ahí fue donde empecé a aportar, me empecé a empapar más de esa dinámica de trabajo, de ese nuevo estilo de crear soluciones. Y pues nada, básicamente yo empecé ya a formarme camino a partir de esta experiencia. Prácticamente, gracias a la oportunidad que tu empresa te brindó en abrir esa nueva área, pudiste ahí practicar. Bueno, veo que actualmente eres Senior Data Architect. ¿Puedes definir un poco sobre tu rol, ¿no? ¿Qué es lo que haces en tu día a día o las características principales? Quizás para que los chicos aquí, las personas que nos están viendo, conozcan un poco más de este rol. Ser arquitecto de datos va más allá de dedicarnos a construir o desarrollar pipelines o flujos de datos o reportes como tal. Yo creo que este rol ha permitido sacar a flote parte de mi pasión, que es una especie híbrida, ¿no? De cubrir o atender o tomar de primera mano las necesidades de los clientes internos y empalmar con la parte técnica, la experiencia, ese background técnico que tengo para poder crear y aportar a través de estrategias o propuestas de soluciones de datos robustas y escalables. Asimismo, parte del rol de un arquitecto de datos en una organización tiene que ir muy de la mano de una visión pues mucho más estratégica, en el sentido de conocer temas de gobierno, cómo aseguramos que la data que va a fluir a través de las diferentes capas de datos esté controlada, gobernada, gestionada. Asegurar la parte de calidad, de versionamiento, de seguridad, que como sabes, pues hoy por hoy hay muchos hilos o muchos riesgos que se tiene que mitigar y controlar como una empresa pues que está evolucionando en este mundo de nube y ahora con el tema de inteligencia artificial. Ahora veo que no necesariamente tiene que ser conocimientos netamente técnicos, sino que también tienes que conocer sobre el negocio en sí, ¿no? Para que tú puedas, no sé, organizar bien tus flujos de trabajo. Sí, y de hecho hubo en mi experiencia algo que me ayudó muchísimo a poder fortalecer estas habilidades. Fue cuando empecé a trabajar directamente en consultoría, porque tú sabes, o sea, anteriormente, antes que nazca todos estos conceptos de ingenieros de datos, científicos de datos, había algo que se le decía consultor de BI o analista de BI. Y esta personita era la que debía encargarse de hacer todas estas labores de integrar datos, construir pipelines, hacer reportes, ver el tema de seguridad y control de accesos. O sea, veíamos todo ese end-to-end. Y yo creo que, y a la par, o sea, que esa era la parte técnica,
también teníamos que ir con el cliente, escuchar de primera mano cuál era esa necesidad. Entonces, experiencias como esta a lo largo de todos estos años hicieron que estas habilidades fueran fortaleciendo y me permitan hoy por hoy desempeñarme como arquitecta y plantear estas soluciones para ayudar a la empresa a tener arquitecturas pues mucho más escalables y adaptables básicamente. Bien, vamos a entrar ahora a hacer algunas preguntas relacionadas a tu experiencia y puedes explicarnos un poco cómo tú explicarías qué es la arquitectura de datos. Hablamos mucho del rol, pero sí, es que tratamos de definir o aterrizar lo que significa la arquitectura de datos. Yo los simplificaría como la base sólida sobre la cual se pueden apalancar otro tipo de iniciativas tecnológicas dentro de una organización. ¿Por qué? Básicamente porque hay muchas organizaciones hoy por hoy que han nacido sobre la marcha, sobre el camino. Ha habido una nueva tecnología, la han adaptado, la han empezado a usar. Tenían otra necesidad, buscaban otras herramientas y la usaban, y así se han empezado pues a armar de a pocos. No obstante, esto es un riesgo porque bien sabemos de que se habla mucho cuando queremos hablar temas de gobierno, de centralización de datos, que siempre el dolor aquí es poder eliminar estos silos de información, la duplicidad de datos, los riesgos de fuga de información. Entonces, cuando hablamos o tenemos una arquitectura de datos sólida, pensamos en todo esto. ¿Cómo hacemos fluir el dato desde el inicio, desde la ingesta de información hasta tener un producto final de datos? Que bien puede ser un reporte, bien puede ser información o insumos para agentes de inteligencia artificial, pero tenemos que cubrir ese panorama. Y asimismo, la arquitectura debe ser capaz pues de adaptarse o escalar fácilmente con los nuevos avances o nuevas mejoras que van saliendo en la tecnología. Claro, yo me imagino empresas que pues deben tener enorme cantidad de datos y algunas no están estructuradas, algunas no están etiquetados o no están, diría, correctamente alineados a la estrategia. Entonces, ¿tú crees que estas empresas están adoleciendo de algo o qué dirías al respecto? Quizás es un tema más de alineamiento estratégico, de visión o de estrategia técnica también, porque más allá de tener datos estructurados o no estructurados, porque creo que ese era un dolor quizás años atrás, pero ahora ya es muy común que esto sea parte del día a día, lo que es conveniente aquí es cómo se va a gestionar esa información. ¿Cómo guardo yo, recopilo, en dónde guardo lo estructurado, en dónde lo no estructurado, cómo proceso diferentes tipos? Entonces, son varias preguntas y de hecho es por la razón por la cual existen estos roles de arquitectura de datos para poder controlar o establecer ciertos lineamientos o estándares para manejar o controlar este tipo de situaciones. Ahora, en tus primeros trabajos, supongo que usaste algunas herramientas que debes utilizar quizás hasta ahora, pero ¿cuáles de ellas utilizabas para tratar volúmenes de datos? El primero, si me preguntas, el primero fueron los que te decía, ¿no? En el mundo on-prem, que creo que fue una buena escuela para mí porque me ayudó a conocer de primera mano, antes de que empezara toda la novedad de cloud, claro. Conocí cómo poder trabajar pipelines o flujos con integration services, todo el tema de Microsoft. Y luego ya cuando tuve la oportunidad de participar en uno de los proyectos, uno de los primeros, de hecho, proyectos de migración de on-prem a cloud en toda Latinoamérica, tuve ese acercamiento ya con el mundo de Microsoft Azure, con el tema de Data Factory, en ese entonces Synapse Analytics, Power BI, entonces todo ese stack, esas fueron como que mis herramientas principales en aquel entonces como ingeniera de datos, que ya era analista de BI, ¿no? Claro, o sea, pasaste de on-premise al mundo de cloud y entonces ahí te habrás dado cuenta que las empresas enfrentan desafíos cuando quieren migrar a la nube. ¿Cuáles creen que podrían ser esos desafíos? Uno de ellos puede ser cambio cultural, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en adoptar una tecnología a nivel técnico que funcione, que los procesos no se caigan, que sea óptimo, etcétera, etcétera.
pero también debe ir de la mano con el impacto que va a tener a nivel de usabilidad por los diferentes roles o usuarios dentro de la organización. Esto es fundamental porque si bien es cierto la tecnología avanza, evoluciona, pero la cultura organizacional o la cultura de estos usuarios que van a estar en el día a día son las que las van a sostener finalmente. Claro, ¿no te has topado con resistencia al cambio quizás? No, yo estoy tranquilo aquí, ¿para qué voy a migrar al cloud o para qué se va a reestructurar los datos? ¿Te ha pasado eso? No tan así, pero básicamente es una resistencia quizás a la... Así lo hemos estado trabajando, ¿no? Ah, ya, ok. Claro. Costumbre. Entonces, sí. Y muchas veces yo creo que más allá de un tema de resistencia o de negación, es más de falta de socialización o evangelización que deben tener estos roles que están implementando estas soluciones, porque quizás es un miedo o desconocimiento sobre algo nuevo. Entonces, si uno tiene ese acercamiento con estos roles, le explica las bondades que tienen estas soluciones, cómo les va a ayudar en su día a día y que va a significar más bien un ahorro, una optimización en parte de lo que hacen, yo creo que la forma o la mirada que van a tener sería totalmente diferente. Interesante. Mencionaste hace poco el tema Databricks. Bueno, yo soy más programador, no me he ido por el lado de datos, quizás desconozco algunas cosas, pero aquí yo tengo qué papel juega Databricks y el concepto justamente de Lakehouse en el futuro de la analítica empresarial. ¿Puedes explicarnos un poco quizás aquí a la audiencia, porque nos están viendo de cualquier rubro, no necesariamente también de programación, también de datos, cloud computing y también de diferentes países? Entonces, explícanos un poco sobre el tema de Databricks y Lakehouse. Bueno, una es ya casi un enfoque muy estándar dentro del mundo de data, de plataforma de data, que es el Lakehouse. De hecho, la mayoría de organizaciones o arquitectos montan un Lakehouse para poder soportar o almacenar su información, la que mencionabas, data estructurada, no estructurada, y flujos ya sea batcheros o en real time. Entonces, este tipo de almacenamiento cambia la mirada, cambia el chip a lo que se manejaba pues años atrás, de tener un data warehouse donde tenías pues solamente tablas estructuradas y temas de otro tipo de información no la podías guardar acá. Soportar temas de real time tampoco. Entonces, sobre el Lakehouse es donde ya se empiezan a plantear diferentes tipos de patrones de arquitectura, como algo muy conocido que es la arquitectura Medallion, ¿no? Entonces, ahí empezamos como que a armar la figura. Tenemos la base, el Lakehouse, acoplamos o sumamos un patrón de arquitectura de Medallion, y sobre eso ya empezamos a ayudarnos de otro tipo de tecnologías, como en este caso Databricks. Databricks, muy similar a lo que se plantea con Microsoft Fabric, plantea tener un entorno centralizado, unificado para las diferentes experiencias de trabajo, como las de un ingeniero de datos, un científico, un analista, porque aquí no solamente podemos construir notebooks o programar en Python o Scala, sino que también los analistas de datos pueden crear sus dashboards, pueden hacer esquedulaciones de sus flujos, pueden, ahora con el tema del Mosaic AI, pueden implementar algunas aplicaciones multiagente dentro de esta plataforma. Entonces, es una plataforma muy robusta que yo recomendaría a la audiencia o a quienes nos acompañan que puedan profundizar o conocer por lo menos conceptualmente qué tanto abarca esta plataforma, porque sí es muy conocida y muy usada hoy por hoy. Ahora, mencionaste hace poco que en tus inicios on-premise prácticamente tenías que ver todo de end-to-end, ¿no? Todas las áreas que usualmente uno tendría que contratar a varias personas. Ahora, si una empresa quiere formar su equipo justamente para estos temas de datos, cuéntanos un poco sobre cuál sería ese equipo técnico ideal, cuáles son los roles principales. Dejando de lado el tema de cuánto costos, el tema de optimización de estos recursos, yo creería que es fundamental tener un equilibrio entre la parte técnica y la parte estratégica y de gobierno y seguridad, lo que me lleva a los roles que hoy por hoy son muy conocidos como
el ingeniero de datos fundamental, el data steward, porque necesitamos ese puente que nos ayude a conectar el mundo de negocio con el mundo técnico, los analistas de datos que nos ayudan a la parte ya de presentar o contar la historia de los datos para nuestros usuarios finales, los científicos de datos que nos ayudan a entender todo este tema de la ciencia de datos, modelos analíticos, temas de IA. Y luego también el arquitecto de datos, claro, ya venimos hablando, ¿no? Porque sin la estrategia, sin este soporte, pues, ¿cómo enlazamos o sobre qué nos montamos? Entonces, la parte de gobierno, o sea, podría empezar a listar porque sí, cada uno de los roles, en mi día a día, por ejemplo, te cuento, Jaime, no es que yo haga mi trabajo de manera aislada o simplemente me centre en, tomo la necesidad y ya yo de manera independiente armo la propuesta, sino que todo lo contrario, necesito involucrarme con cada uno de estos roles que te listé como ejemplo y alinear la visión y la estrategia y los estándares que existen actualmente en la organización. Y en caso no exista, como ahora, por ejemplo, estamos teniendo las adopciones de inteligencia artificial, es necesario crear nuevos lineamientos. Y por eso es necesario ir juntos con todos estos roles. Ahora, ya que mencionas un poquito la inteligencia artificial, se dice mucho en internet, ¿no?, que la IA va a reemplazar a los programadores. Viendo este concepto de análisis de datos, ¿has escuchado también un poco esas frases que la IA ya no va a ser necesario ciertos roles en tu área? Sí, he escuchado que la IA nos va a reemplazar, entre tantos otros mitos coloquiales, pero lo mismo que decía anteriormente, quizás es un poco de desconocimiento de las bondades que trae consigo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial como tal brinda estas capacidades para poder no solo responder preguntas pues cotidianas como las que usamos los usuarios ya en nuestro día a día con GPT, sino también hablando en un mundo empresarial a poder reducir horas de trabajo, a poder ayudarnos en optimizar ciertas tareas, no para eliminar nuestro rol, sino para poder ayudarnos a enfocarnos en lo que realmente importa y ya no tener que hacer tareas tan manuales, tan operativas, sino que más bien enfocarnos en crear otro tipo de iniciativas, porque al final la inteligencia artificial es una herramienta y puede hacer todo, puede traducir códigos, scripts, responderte, buscar información, modelos semánticos y demás, pero lo que no puede hacer es crear, pensar. Eso es algo que nadie nos lo va a quitar porque es netamente humano y pues es nuestra ayuda o esa sinergia que nosotros haríamos. Ahora, ya que estamos hablando también del tema empresarial, ¿tú consideras que el tema de la ética y la gobernanza de datos es indispensable e importante para una empresa? Sí, ya se ha escuchado muchos casos en donde hay fuga de información, hay sesgos de la inteligencia artificial, hay muchos riesgos en todo un proceso de salvaguardar esta información, ¿no? Porque inclusive no solamente se reciben ataques externos, ¿no?, de la organización, sino que a veces también hay fuga de información de manera accidental o quizás adrede, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos en empresas, independientemente de su tamaño, hay momentos en los que auditan a estas empresas. ¿Ya? Y dependiendo del tamaño o el rubro, hay auditorías más o menos frecuentes. Entonces, en este tipo de auditorías, básicamente lo que ocurre es que se fijan quién tiene acceso a qué, por qué tal persona está consumiendo tal información, qué data se está generando, el cómo. Y pues cuidar todo este proceso es bastante fundamental porque si no, pues nos estamos exponiendo, ¿no? Y a la larga, cuando hay alguna caída, hay alguna fuga, no sabemos quién o cómo o cuándo sucedieron estas cosas. Entonces, quizás debemos dejar de ver al gobierno o a la ética como policías o como controladores o algo burocrático, sino más bien como esa seguridad que nos va a ayudar a garantizar que nuestros datos se van a mantener íntegros y confiables en todo momento.
Claro, y lo que mencionas es importante porque muchas personas que entran al mundo de los datos, creo que lo primero que se le viene a la cabeza, y me incluyo ahí, al principio pensaba así, es Python, abrir tus notebooks y empezar a hacer algunos scripts para analizar ello, pero va mucho más allá, ¿no? Como mencionas, hay un tema también de gobernanza de datos, porque a veces la fuga no está, o sea, la fuga puede estar ocasionada por algún trabajador interno, no necesariamente por un ataque. Entonces es, creo que yo, una visión más holística, ¿no? De cómo ver las cosas, ¿no? No solamente es el lado del análisis del dato en sí, ¿no? Sino también desde dónde proviene el dato hasta dónde, quién lo va a utilizar, ¿no? Sí. Creo que esa es la visión general que nos estás compartiendo. Y bueno, ahora tú eres Senior Data Architect. Cuéntanos un poco también sobre tus herramientas principales que utilizas para tus proyectos de analítica. Esta es una buena pregunta. Si bien es cierto, no es que puedo enumerar los servicios o las herramientas como tal, sí que puedo decir que parte de nuestro rol de arquitectos consiste en mantenernos informados o actualizados sobre las tecnologías que existen actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque, como explicaba, nosotros nos encargamos de plantear la estrategia de data, ¿no? ¿Cómo va a estar nuestra solución? ¿Cómo se va a integrar con X herramientas? Entonces, no podemos plantear eso si no conocemos, si no hemos probado, si no hemos hecho alguna prueba de concepto, si no sabemos el alcance que tiene una herramienta como tal. Entonces, dependiendo de la iniciativa o el contexto, necesitamos pues entrar, revisar, conocer, hacer pruebas de concepto, tener sesiones con los vendors, y luego pues ya después de tener todo ese background, ya empezar a armar la propuesta pues a nivel de diseño, ¿no? Hay varias herramientas actualmente disponibles, gratuitas, de paga, para empezar a diagramar la arquitectura, documentar como puede ser en Confluence, gestionar otros tickets para aprovisionar quizás algunos recursos como a través de Jira. Entonces son varias tareas que se gatillan, pero que después de todo es parte de toda esta cadena o este proceso. Claro, y ahora con tu experiencia habrás identificado algunas tendencias, ¿no? En esta área. Yo creo que la tendencia principal es el tema de los agentes de la IA, que a mi entender también están como que ayudando a automatizar ciertos procesos y que nuestro rol sea más de control, no tanto de estar creando desde cero, ¿no? Sino como que direccionar si va bien el flujo de trabajo. Entonces, ¿cómo tú ves el tema de los agentes de IA en tu área? Hay varias oportunidades de mejora con la inteligencia artificial y de hecho lanzo algunos ejemplos aleatorios que he visto en diferentes lugares donde nos permiten, por ejemplo, reducir horas en cuanto a temas de traducción de código. Hay usuarios que, por ejemplo, ¿no? Tienen más skills de SQL tal vez, pero necesitamos que la lógica para poder cargar o poblar datos en nuestro lakehouse esté por lineamiento quizás en Scala, en Python o cualquier otro lenguaje, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o reducimos esa fricción para poder esa lógica que tiene el usuario en otro lenguaje se convierta en otro, si él no conoce, y para no depender de otro rol que convierte? Entonces, ahí ya entra a tallar la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y claro, no es que ya no veamos al ingeniero nunca más, sino que ahí el ingeniero ya tomaría otras tareas, ¿no? Como validar, probar resultados posiblemente. Entonces, temas como esto u otros casos de uso que también pueden surgir en el camino. Un rol más de supervisor, ¿no? Pero obviamente importante su experiencia para poder validar esos cambios. Claro, y debe ir de la mano, claro está, de un modelo operativo, de un flujo de trabajo estandarizado, ¿no? Para evitar cualquier riesgo o error entre las funciones o la parte técnica también. Ok. Veo que también Microsoft te reconoció como MVP en Data Platform. ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo llegaste a tener ese reconocimiento? Fue bastante gratificante, te diré, porque mi primer acercamiento con las comunidades fue casi en mi primer año de trabajo. Empecé a conectar con personas, empecé a empaparme de todo este mundo tecnológico a medida que iba creciendo profesionalmente. Y algo que siempre ha estado en mí es el lado de
de compartir, de enseñar, y en mi día a día muchas veces cuando encuentro algo retador, me gusta, pues, o pienso, ¿no? Quizás esto, así como yo lo estoy encontrando complicado o está interesante, le puede servir a alguien más. Entonces, parte de esa vocación ya que he ido desarrollando, que he tenido desde siempre, me llevó a seguir compartiendo con las comunidades, ¿no? Y ya con eso, pues, por añadidura prácticamente llegó este reconocimiento en la categoría de plataforma de datos. Hoy por hoy ya tengo alrededor de 4 o 5 años ya dentro del programa y me ha permitido cumplir varios sueños, como por ejemplo el haber participado en el MVP Summit de este año en Seattle, donde pude conectar con varios MVPs a nivel internacional, que son profesionales muy conocedores de su especialidad, que actualmente son muy conocidos en todo LinkedIn. Entonces, ha sido muy enriquecedor ser parte de este programa. Felicidades por ese logro. Ok, el mundo de los datos, ¿tú crees que va de la mano con el tema de la ciberseguridad? Porque es conocido que en nuestro país y también seguramente en muchos países, especialmente en Sudamérica, hay muchos casos de filtraciones de datos. Entonces, ¿tú crees que va de la mano datos y ciberseguridad? ¿Cómo se relaciona? Si te está gustando el podcast, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Además, tenemos cursos online en vivo en mitocode.com. Te dejo para que sigas disfrutando de este podcast. De cajón, sí. Porque y ahora, de hecho, tanto en el mundo on-prem como en el mundo cloud, la seguridad o ciberseguridad es un concepto y una especialidad bastante amplia. Cubre varias aristas o varios tópicos dentro de una organización, y hablando exclusivamente de data nos ayuda pues a controlar o a gestionar o implementar ciertos controles o medidas para poder salvaguardar nuestra información. Por ejemplo, hablando en temas de nube, ¿no? Sabemos bien que la responsabilidad aquí es compartida entre el vendor, en este caso la plataforma, y el cliente. Es decir, la plataforma de Azure, AWS, cualquiera, te brinda el control o seguridad sobre la infraestructura, te brinda esas capacidades o técnicas para que tú como cliente puedas aplicar o implementar ciertos controles. Entonces, el otro 50% nos lo llevamos nosotros como clientes. Claro. ¿Qué controles tenemos? ¿Cómo configuramos o gestionamos nuestros procesos, nuestros servicios? ¿Cómo implementamos nuestro flujo operativo para poder controlar los accesos o usos de cada una de estas herramientas y datos que existen en nuestra plataforma? Y veo también que, bueno, un tema un poco aparte, que has tenido certificaciones en Microsoft, Databricks, etcétera. Entonces, de estas certificaciones que tú tienes, ¿cuáles crees que son las principales que debe tener sí o sí un especialista en cloud? Es una pregunta un poco amplia, pero la voy a resumir así. Actualmente, ya sea por cualquier tipo de nube, existen diferentes niveles de certificación. Están las fundamentals y luego están las, digamos que las associated o las especializadas, ¿ya? ¿No? Entonces, no se trata de simplemente yo doy todos los exámenes solo por recopilar recuperar o coleccionar badges, sino más bien en qué cosa le va a sumar más a mi perfil, ¿no? Entonces, si mi especialidad, por ejemplo, es la ingeniería de datos o el mundo de data como tal, hay varios, por ejemplo, cito Azure o Microsoft, tiene varias colecciones gratuitas actualmente en donde yo puedo filtrar por el rol o la herramienta que es de mi interés, y sobre esa te lista cuáles son esas certificaciones idóneas para ti. Por ejemplo, para citar algunas, de cara al mundo de data, quizás lo recomendable sería empezar por la certificación que es del Data Fundamentals y seguir luego, dependiendo tu perfil. Si eres ingeniero de datos, puedes irte por la DP203, que es de ingeniería, o si no la DP700, que es de Microsoft Fabric, orientado a todo el tema de ingeniería de datos. Pero si yo estoy en la parte de análisis, ahí quizás me convenga otro tipo de certificación, la DP600, o el mundo de Data Platform, que también es otro mundo con otras certificaciones. Entonces,
En resumen, debe ir alineado a tu especialidad, a tu visión de crecimiento o plan profesional. Inclusive te diré que hay estas certificaciones de gobierno de datos con el DAMA, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante ello, ¿no? Pensar o ser estratégicos. Ahora, de las certificaciones que lograste, ¿cuál crees que fue la más complicada, la más difícil? Aquí sí quiero compartir una experiencia porque, y lo comparto no en modo de lamentación, sino en modo de que esto me sirvió para poder fortalecer o construir mayor disciplina. El primer examen internacional que me atreví a dar fue uno de SQL, creo, ya, pero era de Microsoft. Hoy por hoy ya no existe esa certificación, pero allá por el 2016 yo ya había llevado esta especialización que te conté. Mi día a día era alrededor de los datos. Bueno, inicialmente, ¿no? Estaba como analista programadora. Pero bueno, después de todo, nunca había desaprobado ningún examen hasta ahora, excepto este. Y dije, ok, ya conozco, sí, voy. Me inscribí en el examen y para aprobar se pide 170 puntos y saqué 168. Ah, ok. Entonces, en el momento sí fue un choque contra la pared porque me tocó analizar, entender el por qué estaba sucediendo esto y básicamente la reflexión o la lección aprendida en este caso, y que ya la vengo implementando en todos estos años, es ser paciente, enfocarme o dedicar tiempo de estudio para prepararme para un examen de certificación. Después de todo es un examen internacional que avala tus conocimientos y dominios sobre cierta tecnología o cierto tópico. Entonces, al final, pues las preguntas son de nivel alto, al menos las especialistas, ¿no? Las fundamentales también, pero es un buen punto de partida. Pero sí que yo al menos lo tomo como algo, lo recuerdo con cariño, de hecho, y como algo muy importante dentro de todo mi desarrollo profesional. Veo que también tienes experiencia como docente, ¿no? Has participado en eventos, has sido speaker. Entonces, cuéntanos un poco más sobre esta afición por querer enseñar, compartir tu conocimiento a los demás. Esta afición o este deseo de ser docente, de hecho, nació cuando estaba en la universidad, o incluso antes, me atrevería a decir, si es que seguimos escarbando, pero algo dentro de mí, y lo comentaba, muy similar a la parte de compartir con comunidades, era que sentía que tenía esa habilidad de poder conectar o explicar algo a otras personas sobre un contexto o en este caso en el marco técnico. Entonces, desde aquel entonces, pues, ya cuando empecé a ganar experiencia profesional y llevar algunas especializaciones o cursos en general, me llegaban oportunidades para poder enseñar como en institutos o en bootcamps, y ya luego llegó la oportunidad de ser docente en universidades. Esto es una experiencia muy rica, muy importante para mí, porque me permite conectar y llegar a diferentes generaciones que están saliendo, que existen actualmente en el Perú, ¿no? O inclusive de forma internacional, porque también he dictado internacionalmente. Y claro, no es que yo solamente enseñe, sino que la verdad, para yo poder enseñar algo, para poder de la misma forma compartir con estas personas, yo necesito darle un contenido de calidad. Un lema en mí siempre ha sido que lo que uno hace tiene que hacerlo bien, con amor, con vocación. Y parte de lo que yo comparto, en este caso a través de clases o sesiones con mis alumnos, me ayuda también a mí a crecer, porque yo aprendo, me mantengo actualizada para poder compartir todo este contenido hasta esas personas. Claro, y enseñar no es fácil, ¿no? Yo también enseño a personas y a veces, como tú mencionas, explicar el concepto de una manera más aterrizada para que ellos te puedan comprender algo quizás que puede ser muy complejo, muy técnico, con palabras más sencillas, demanda cierta habilidad, ¿no? Y a veces muchas personas pueden tener el conocimiento técnico muy alto, pero les es difícil transmitir la idea.
es raro a veces encontrar esos dos complementos, pero bueno, es muy bonito como dices, ¿no? La experiencia. Y es curioso porque a medida que uno empieza y va progresando, haciendo más sesiones, enseñando, también uno siente que va fluyendo cada vez mejor sus capacidades, la capacidad de abstracción o de sintetizar algo para compartir con otras personas, pues va mejorando y por lo cual me lleva a lo que te digo, ¿no? Que no solamente enseño a otras personas, sino que gracias a ellos yo también aprendo en el camino. Claro, y como dices, esa capacidad de sintetizar no solamente en tu área profesional, sino a veces en tu día a día estás conversando con amigos, familia y explicas de otra manera ciertas situaciones, ¿no? Ahora, veo que también has sido speaker en varios eventos, ¿no? ¿Cómo tú eliges los temas de las charlas? No sé, ¿te concentras, tienes una cábala o en base a una experiencia que vives en el trabajo? Un sorteo. ¿Un sorteo? No, algo que yo siempre, y creo que al menos a la semana dedico varias horas a la investigación o al mantenerme actualizada. Y en general, siempre que algo me parece muy retador, me saca de mi zona de confort o simplemente creo que es un tema nuevo que puede conectar o servirle a otras personas, yo de cajón eso lo encasillo y armo alguna presentación o alguna propuesta, ya sea en diferentes formatos, dependiendo del contexto. A veces saco videos, a veces en algunas sesiones presenciales o virtuales, pero mi premisa como tal para poder decidir es que sea algo retador, algo que si a mí me ha costado trabajo, he sufrido, he resuelto algunos errores en el camino, como quizás segura a otras personas también les puedo ayudar a eliminar estos pasos y tener la respuesta de una, ¿no? De primera mano. Totalmente de acuerdo, ¿no? A veces me ha pasado también que buscando un error por días, por varias horas, le dice, chicos, no hagan esto o les va a pasar esto, evítense, a mí me costó 2 días de mi vida, no hagan esto y ya con esto lo solucionan. Sí ha pasado. Esta participación que has tenido en los eventos, ¿tú consideras que ha aumentado tu crecimiento profesional? Definitivamente. No solamente porque me he mantenido actualizada profesionalmente, sino también porque me ha ayudado a conectar con diferentes personas, me ha ayudado a hacer este networking a nivel virtual o presencial. Hoy por hoy tengo varias amistades que he formado en todo este camino de conocer y conectar con comunidades y he cruzado fronteras así, con estas amistades, ¿no? Metafóricamente hablando. Y sí, ¿no? Me contribuye porque hay ese intercambio de ideas, ¿no? Muchas veces quizás los problemas o los retos a los que nos enfrentamos aquí en Perú o en una empresa, inclusive para ponerlos más en situación, hay otras personas u otros colegas que ya lo han pasado, ¿no? Y te comparten, ¿no? Mira, quizás la solución o yo lo manejé de tal o cual manera y empieza ese intercambio de conocimiento que nos ayuda claramente a poder ampliar nuestra gama de opciones o soluciones. Iniciamos nuestro bloque de papelitos. Keila tiene aquí una serie de papelitos, vas a escoger solamente 3, uno por uno, por favor. Keila, el primer papelito. Uy, a ver, ¿qué me depara el destino? Ahí está. A ver, dice una camioneta 0 kilómetros. Ah, no, dice, ¿qué herramientas de análisis de datos son indispensables para ti? De análisis de datos, Power BI. Sí, Power BI es bastante robusta y encima ahora está embebida o forma parte del stack de Microsoft Fabric, lo cual nos permite pues sacarle mayor provecho o ganancia a los datos que tenemos ya en nuestro gestor o almacenamiento unificado de datos. Segundo papelito. Ahí está. A ver, aquí dice, ¿qué nube te resulta más amigable para análisis de datos? ¿Azure, Google Cloud o AWS? Me están exponiendo. Yo soy team Microsoft, team Azure. Ya, desde siempre he sentido esa conexión con la visión que tiene, los servicios que presenta esta nube. La verdad se me hacen muy, muy completas, ¿ya? He tenido la oportunidad de compararla con otras nubes, pero la verdad no he sentido esa conexión, digamos, ¿no? Así que me voy por Azure. Perfecto. Y último papelito, por favor.
Y ya. A ver, aquí dice, ¿qué error común ves siempre en arquitecturas de datos mal diseñadas? En el afán de cumplir con ciertas fechas o compromisos o quizás simplemente por apuro o X razones, muchas veces hacen arquitecturas pensando en una sola necesidad y no hay ese análisis que hay por detrás, lo que conversábamos al inicio de tener esa visión global o amplia sobre las necesidades diferentes que hay en diferentes unidades de negocio y así plantear una sola arquitectura pues que ayude a soportar estas necesidades. Entonces, si yo empiezo a crear una arquitectura solamente para el caso A, cuando llegue otro caso similar pero que varíe ligeramente en algo, esta ya no la va a soportar. Y si muta o si intentamos cambiarlo, actualizarlo, pues quizás pueda ser mucho más trabajoso que desde el principio haber pensado en estos otros posibles escenarios que vayan a venir en el camino. Piensa más en el momento que el plan a futuro. Exacto. Nuestro rol, como decía, siempre es crear soluciones robustas y escalables en el tiempo. Y esto fue nuestro bloque Papelitos. Bueno, Keila, ya estamos entrando a la etapa final de este episodio y compártenos un poco si es que has tenido, no sé, algún libro, algún recurso que te haya marcado notablemente en tu aprendizaje en este camino profesional, algo que puedas compartir con los seguidores. En el marco técnico creo un libro bastante básico o importante para todos los que nos centramos en el mundo de datos es el Data Warehouse Toolkit que tiene Ralph Kimball. Ralph Kimball básicamente es uno de los padres de todo el tema del concepto de Data Warehouse, entonces aquí en esta tiene bajo su autoría 3 libros y los 3 los tengo claramente en mi biblioteca personal. Y creo que es un buen punto de partida para los que les gusta leer o ampliar conocimientos teóricos. Y ya luego, sin entrar a citar otros libros, creo que una buena plataforma para poder encontrar más conocimiento o mayor información es la plataforma de Rayleigh o el de Appress. Ahí hay varios contenidos de la misma manera, ¿no? Agrupados o categorizados por diferentes especializaciones, así que ahí puedes encontrar de todo y el contenido es muy bueno. Bien, indícanos también un consejo final para las personas que pues están interesadas en empezar en el mundo de los datos. Quizás alguno ya viene de otra área de programación o temas similares y quiere ver datos como una nueva oportunidad. ¿Algún consejo que podrías decirles a ellos, por favor? Primero empieza por la base. Aprende SQL, te va a ayudar a trabajar o conectarte con tus datos. Explora y conoce Python, que te va a ayudar a agregarle una capa más analítica, una parte de integración o de tratamiento de datos. Y luego ya empieza a profundizar todo el tema de versionamiento de datos o de código con la parte de Git, profundiza conocimientos de gobierno y luego finalmente para contar la historia de tus datos domina Power BI o alguna herramienta de visualización de datos. Una vez que domines estos 3 puntos, yo creo que ya van a poder empezar a crear quizás algún proyecto end-to-end. No necesitas estar dentro de una organización para tener o crear estas soluciones. Tú mismo, de hecho lo he hecho yo en algún momento para aprender nuevas tecnologías, crea o plantéate un escenario, una necesidad y en base a lo que has aprendido y con las herramientas que has aprendido y reforzado, plantea una solución end-to-end, desde la ingesta de datos hasta la parte de reportería. Y eso públicalo o gestiona tu portafolio de proyectos. Te va a ayudar mucho a poder evidenciar o compartir con otras personas. Te sirve de sustento, inclusive cuando estás en tus búsquedas de trabajo, porque así evidencias que sí conoces, en el caso todavía no hayas tenido un primer acercamiento laboral. Y por último, participa o forma parte de comunidades técnicas, búscate un mentor. Yo creo que el camino del aprendizaje es mucho más liviano cuando se comparte. Entonces te invito abiertamente a que puedas formar parte y que pierdas el miedo y simplemente empieza a asistir a este tipo de sesiones o eventos que suelen hacer las comunidades. Excelente consejo y ya para ir cerrando, ¿qué hace Keila para desconectarse? ¿Qué hace Keila fuera de los datos? Yo soy una persona muy cercana a mi familia. Me gusta compartir mi tiempo libre con los míos
Y pues también fuera de eso, a veces siempre he tenido un acercamiento bastante fuerte con la parte artística, por lo cual a veces me verán pintando, haciendo cerámica, haciendo cualquier tema de arte. Y luego también disfruto viendo One Piece, te diré. Y sí vale la pena ver los 1000 capítulos. Creo que es una forma que me permite todas estas cosas desconectarme, ¿no? Del día a día, que muchas veces cansa también, agota, y despejarme, recargar energías y volver nuevamente con el nuevo enfoque y con nuevas ideas. Bueno, Keila, muchas gracias por haber participado en este nuevo capítulo de Café con Mito, en la segunda temporada, es el capítulo número 11. Ya nos falta poco para cerrar esta segunda temporada. Recuerden que son 12 capítulos. Y no se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales, suscribirse acá en YouTube. Nos falta poquísimo para llegar a la meta de los 100.000 suscriptores. Denle ahí en la suscripción. Síguenos también en las otras redes sociales como LinkedIn, pues como Instagram, como TikTok, el clásico Facebook. Y todas las redes nos pueden encontrar como Mitocode. Nuevamente, gracias Keila por tu tiempo. Estoy seguro que tus consejos y recomendaciones han sido de mucho provecho para los seguidores. Y bueno, conmigo será hasta otro episodio de Café con Mito.